Límites, límites, límites no hay para las mujeres que tienen fe. Límites, límites, límites no hay para las mujeres que tienen fe. Así como lo escuchan, ya inició Mujeres Sin Límites. Es momento de hablarle a aquellas mujeres que están ahí esperando una palabra de bendición, esperando que este segmento pues hable a su vida, y tenemos como siempre una invitada de lujo, una invitada que viene a contarnos su testimonio. Y desde ya les digo, es un testimonio que va a impactar su vida y también que va a hacer que usted cambie, que tome una decisión. Yo lo sé que sí. Así que sin más, pues yo presento acá a nuestra invitada de hoy. Ella es la pastora Sara Estefan García, que viene con nosotros a compartir una palabra. Pastora, ¿cómo está usted? Yo estoy bien, bendecida, muy bendecida de estar aquí. Realmente es un privilegio. Yo le dije al Señor, tú fuiste que abriste la puerta, así que tú vas a poner las palabras correctas. No me dejó buscar nada, no me dejó, me dice, mi amor, tú vas a hablar de lo que yo hice en ti, no necesitas escribir, no necesitas apuntar, es de lo que yo he hecho en tu vida y en la vida de tu familia. Así que... Excelente. Bueno, a propósito de que menciona familias, Sara tiene una familia muy hermosa, madre de 4 hijos maravillosos, y también es una profesional que se ha desarrollado en la parte de gerencia, en la parte de liderazgo y también en la parte pastoral. Y escuchar testimonio de personas que ahora mismo vemos con éxito, yo creo que tiene todavía más impacto, porque nos da a entender que podemos nosotros salir de donde estamos. Y justamente quiero, Sara, que hablemos un poquito de ese testimonio de vida. Desde jovencita, pues has tenido una parte de vida que te tocó pues un poquito difícil. Háblanos un poquito de eso. Sí. Bueno, cuando decimos difícil, es algo que yo creo que es muy común en la República Dominicana y en el mundo, venir de hogares disfuncionales. Amén. Lo que pasa es que a veces no captamos lo que sucede con un niño cuando está en un hogar disfuncional, ya luego cuando es adulto, la personalidad, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve. Y encima de todo, mi amor, estamos en un sistema que trabaja mucho la inteligencia intelectual, pero para nada la inteligencia emocional. Damos gracias a Dios que hay un despertar ahora mismo, que se está trabajando el tema, y vamos a ver los frutos en la siguiente generación, o sea, en nuestros hijos. Pero nosotros y nuestros padres y nuestros abuelos hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Uh-huh. El tema es que en ese momento no lo entendíamos. Vengo de un hogar disfuncional con un padre... la verdad era una estrella a nivel intelectual, político, poeta, músico, diplomático, una persona que realmente, de hecho, siempre fue la luz de mi vida. Casualmente, mi situación más fuerte emocional y espiritual entra porque al yo verlo a él como lo que más amaba, pero al mismo tiempo como lo que más hería emocionalmente a mi mamá, creo un rechazo. Okay. Un rechazo horrible hacia mi mamá, pero no porque no la amara, sino porque yo decía, ¿por qué es tan blanda? ¿Por qué se deja? ¿Por qué? Todo eso que comenzó a entrar en mi vida, ira, rencor, me impulsaron a mí a tener una vida de doble ánimo, de depresión, de alcoholismo, de drogadicción, muchas fiestas. O sea, mi mamá llegaba a decir, pero esta casa es un motel. O sea, era salir todos los días. Era mi papá decirme, tú tienes que estar aquí porque yo te pago la universidad. Ah, ¿tú pagas la universidad? Bueno, no hay problema. Yo voy a trabajar y yo me voy a pagar la universidad, porque era una rebeldía y yo prefería no llegar a mi casa. ¿Desde qué edad estamos hablando más o menos, Sara? Bueno, desde los 13 años. Wow. Mira, yo me convierto en una iglesia católica carismática a los 13 años. Pero ya desde los 11 años yo estaba incluso hasta fumando cigarro. Se descubre algo feo en esa comunidad, se desbarata la comunidad, y entonces ahí es que el enemigo coge y me toma. Dice, no, con esta mujer hay mucho propósito, vamos a derribarla. Uh-huh. Amén. Y desde esa edad hasta los 19 años yo tenía, bueno, a mí difícilmente se me paraba alguien enfrente que yo no le volara la cabeza, porque era una ira que yo no te puedo explicar. Wow. Yo, como le dije a una amiga mía, yo celaba lo mío, celaba lo tuyo, celaba lo ajeno. Era una controladera por el tema de la traición y de la injusticia. De hecho, tuvimos un evento hace poco, Mujer Florece, y yo hablaba de esto, de que muchas de las heridas no fue a mí que me la hicieron, sino que como yo vi a mi mamá recibiéndola, entonces se apoderó de mí esto es injusto, pero ella no hace nada. Y entonces ahí odio a los hombres.
no querer Ok. saber de los hombres. Y si quería saber de ellos era para yo manipular la situación. Un desorden que tú no te puedes imaginar. Y obviamente la relación mía y de mi mamá, como mi papá era bohemio, Ujú. él nunca me reclamaba nada de esto, pero la relación con mi mamá, que había sido criado en La Vega, en un hogar Conservador. muy conservador, con muchas directrices, con mucha disciplina, yo era un desorden. Yo era un desorden, no me quería casar. Gracias a Dios tengo una hermosa familia con un esposo bellísimo, un hombre que se preocupa. De hecho, yo siempre le digo al Señor, gracias, porque enviaste a alguien que se parece mucho a mi papá, pero me sana porque hace lo que mi papá no hizo. Una versión mejorada. Sí, claro. Mi papá no hacía tarea con nosotros. Ok, en ese tiempo, desde los 11 años hasta los 19 años, dice, estuviste en rebeldía. Pero, ¿cuál era el sentimiento? Sabemos que tenías rabia, pero ¿cuál era el sentimiento fuera de toda esa rabia? O sea, qué era lo que sentías? Porque hay veces que esa rabia, esa furia, es simplemente una coraza para que las personas no lleguen al corazón o no lleguen a la realidad que estás sintiendo en ese momento. Mira, la herida de traición tiene algo muy importante que la gente tal vez no lo entienda. La herida de traición mezclada con la herida de injusticia es una bomba de tiempo, porque la injusticia te hace ver que todo está mal, que todo el mundo te ataca, y la traición te hace entender que todo el mundo te va a engañar. El tema es que un abismo atrae a otro, y todo lo dañino que tú tienes dentro de ti atrae el mismo ciclo una y otra vez. Yo tenía ira hacia el que engañaba, traicionaba y mentía, pero yo hacía lo mismo. Exacto. Porque yo hacía lo mismo, porque yo decía, si tú me haces, yo te hago. Ese es el sistema. Ese es el sistema que hay allá afuera. Si tú me haces, yo te hago. Un sistema vengativo. Un sistema en donde, muy bien como tú dices, mira, yo conozco pocas personas tan sensibles como yo. Mi papá me relajaba y decía, ella tiene la lágrima ahí. Y de verdad son unos lagrimones. Siempre he sido muy sensible con los animales y todo. Precisamente el que es más sensible crea una coraza más impenetrable porque Sí. no quiere ser vulnerable. Pero es mentira, es más vulnerable que todos los demás. Cuando tú ves una persona llena de amargura, herida, hablando alto, tragándose, como decimos los dominicanos, a los demás, Siendo imponente. sí, tú puedes estar seguro que dentro hay una persona mucho más sensible de lo común en la sociedad. Ahora, ¿qué yo hacía? Yo me disfrazaba de esa personalidad, cuidado conmigo, cuidado si me sube la voz, cuidado si te me impones. Me disfrazaba de esa personalidad imponente que al final lo que me estaba era autodestruyendo, porque ¿qué tú haces cuando tú te quitas la máscara? La palabra personalidad significa máscara. Tú tienes una máscara allá afuera, pero ¿qué tú haces cuando tú llegas a casa? Te quitas la máscara. ¿Y quién te ve llorando? La almohada y el Señor. Entonces yo me estaba autodestruyendo. Aparte de que el problema con las drogas empeoraba, porque ya yo estaba a un nivel con la marihuana y con la cocaína, que yo estaba, si yo no estaba usándola, yo me sentía más vulnerable todavía, porque sentía que con ella, con la marihuana me desconectaba y con la cocaína me sentía que como alzada, como poderosa, si se puede decir. Ese es el problema de las drogas. Exacto. ¿Y cómo cambia esa situación? Hasta los 19 años estuviste ahí, pero ¿cómo cambia? ¿Cómo empieza las cosas a dar un giro diferente? En realidad, el consumo de las drogas duró un poquitico más. Lo que pasa es que la etapa más crítica fue hasta ese momento. Ahora, desde los 20 a los 25 años es cuando comienzo a tocar fondo. Me doy cuenta de que hacia donde voy no es lo correcto. Conozco una persona que es el papá de mi primer hijo actualmente, o sea, mi primer hijo tiene 10 años. Con él comencé a hacer negocios. Y dentro de esos negocios comencé a ir a muchos eventos, convenciones, seminarios, actividades, comencé a leer libros. Comenzó mi vida a perfilarse. Casualmente, él me lleva a una célula cuando estábamos prácticamente ya terminando la relación, y ahí me vuelvo a enganchar con Dios, ahí vuelvo como a tener un encuentro con el Señor. Y aunque la conversión, porque ojo, las personas piensan, voy a la iglesia e inmediatamente ya se acabó todo, aunque la conversión no fue inmediata, los estupefacientes más fuertes, como las pastillas para la depresión, las pastillas para dormir, la cocaína, todas las demás drogas comenzaron a cesar, ya no me interesaban, porque me veía, o sea, mi mente estaba comenzando a cambiar y estaba comenzando a pensar, ¿y si pudiera tener algo diferente?
y si sí pudiera tener una relación estable como la que no vi en casa, y si sí, y si la historia pudiera cambiar. Entonces allí es cuando me comienzo a dar la oportunidad al Señor, primeramente, y a mí, porque al final de la abundancia del corazón habla la boca. Todas esas raíces de amargura, todas esas heridas, toda esa controladera, todos esos celos compulsivos, todo lo que yo tenía dentro de mí, salía y no me estaba dejando ser, al contrario, me estaba oprimiendo. Me convierto, comienzo a ir a la iglesia. Obviamente no me casé con esa persona. Teniendo 5 meses de embarazo lo dejo. Le digo, mira, vamos a ser padres. Casualmente, bueno, mi esposo es abogado. Tenemos una relación que puedo decir, eso es otro testimonio de sanidad. Puedo decir que mi hijo es feliz. Excelente. Porque tiene familias, cuando hacemos actividades de la madre, sus 2 abuelas, sus 3 abuelas, mi suegra, su abuela y mi mamá se reúnen. O sea, él tiene un esquema de lo que es la sanidad muy hermoso, con 10 años. Excelente. Tiene una niñez sana, a pesar de Sí. estar en una familia que no creció con su mamá y su papá. No. En el caso de tu mamá, Sara, ¿cómo fue entonces ese proceso? Cuando eres madre, ¿entiendes que la relación debe de arreglarse o aún continúa todavía esa relación un poquito dañada? Entonces ahí viene la mentira del enemigo. Comienzo yo, mi papá se enferma de cáncer, comenzando la relación con mi esposo. Dura 3 años y medio en el proceso, fallece, cáncer en la laringe, fumaba mucho cigarro por muchos años. Me casa, ve el hombre que el Señor me entregó, para mí eso fue una victoria. Conoce mi primer hijo, no conoce mis otros hijos, pero José Manuel tenía 2 años y medio cuando mi papá fallece. Se muere la luz de mi vida y me queda un vínculo destruido con mi mamá. Ojo, una mujer que si yo me enfermaba, si había que internarme, me trataba como la niña de 6 años. O sea, literalmente me bañaba. No era que mi mamá no estaba presente. No era que no nos regalábamos el Día de las Madres. Escuchen esto, porque a veces creemos que ver a esa persona que te hirió es que ya hemos sanado. No, porque aunque convivíamos, aunque estuvo en cada uno de mis partos, aunque estaba sirviendo conmigo en la iglesia, aunque sirve conmigo en la iglesia, no había una sanidad, mami. Mira, cuando mi mamá y yo nos hablábamos, cualquier cosa detonaba una discusión. ¿Por qué? Porque yo puse un ejemplo en el congreso que tuvimos. Si tú tienes una herida, ¿verdad? Y yo te paso cerca de la herida, ¿qué tú haces? Tú das un brinquito porque tu sistema, ¿verdad? Tu cuerpo se protege. Resulta que como entre ella y yo había una herida desde la infancia, pero ella también con su madre, amén, porque eso es lo que a veces no entendemos. El que está herido hiere. Amén. A veces pensamos que esa es la persona que está mal. No. El que está herido hiere. Por eso es tan necesario sanar. Para dejar de sangrar sobre mis siguientes generaciones. Cuando yo me doy cuenta de esta hostilidad, imagínate en un servicio, nosotros preparando todo en la iglesia, y que la gente tuviera que ver. No te imaginas la cantidad de veces que yo subía a predicar con una incomodidad antes de predicar que me había pasado con ella y que no me sentía bien. Mira, de verdad, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es un versículo que funciona. Y eso es lo que yo no quiero que el pueblo de Dios siga haciendo, porque es verdad que la gracia de Dios se basta en tu debilidad. En ese momento donde tú tienes un problema en tu casa, pero cuando te vas al púlpito nadie lo entiende, porque en ese momento el poder de Dios te toma. Lo cierto es que cuando tú te apeas de allí no tienes testimonio de sanidad. Tienes un hogar destruido por no querer enfrentarlo. La situación con mi mamá se ponía cada vez más peor, porque para colmo nos parecemos muchísimo. Así que como ella quería controlar, carácter. Yo también, exactamente, filo con filo, ¿verdad? Suele pasar. Sí. Entonces, cuando yo me doy cuenta que tiene que haber una sanidad, cuando en un Día de las Madres hay una situación con ella en la iglesia, mi cumpleaños, y yo tengo que ir a una fiesta que ella me hizo, y yo me molesté tanto que fue la primera vez que en vez de yo ponerme una máscara de estamos bien, pero aunque no lo estemos, porque yo siempre iba, aunque no estuviera bien, por la familia. Pero ese día dije, no voy. Me sentía tan mal que dije, no voy. Y esa noche que toda mi familia fue, menos yo, y la festejada era yo lloré y le dije al Señor, no puede ser que solo me quede mi mamá y que yo la siga viendo como la mala de la película. Algo está pasando.
Y el Espíritu Santo me dijo, nunca vas a ser madre de multitudes si no sanas con tu madre. Wow. En ese proceso, en esa noche que yo clamé, que yo lloré, la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Yo me humillé. Me humillé, porque ¿quién era la mala en la película? Ella. Sí. Para mí la mala era ella. La que no se podía controlar la boca era ella. La que siempre estaba disparada era ella, pero que yo era igualita. Cuando me doy cuenta de esto, que me humillo y el Señor me dice esto, yo le dije, entonces muéstrame. Wow, fue como en una noche, mi amor, que el Señor me desnudó la historia de mi mamá. Resulta que hay una hija de la iglesia que estaba saliendo con mi mamá como por un año. Se iban de compras, iban a resolver diligencias y todo esto. Oye, el engaño del enemigo. Todos estos años, mi mamá es una persona sumamente organizada. Yo pensaba que la manera de yo llamar la atención de mi madre para que ella sea la madre que yo quería, que se acercara, que me amara, ¿sabe cómo era? Que mi casa tuviera perfecta. Organizada. Porque yo decía, si yo soy la mujer que ella es y que yo vi, mi vida era un desorden cuando ella estaba en su casa. Pero mi casa era un poema. A nivel de limpieza, a nivel de orden, mi mamá, poca gente, pero estoy hablando a ti de una mujer que tiene factura desde el 2006, de Claro, así, que si Claro quiere hacerle un lío. Yo te estoy hablando de ese tipo de persona, ¿verdad? Pues yo entendía que si yo era la madre, que mis hijos estaban siempre bien cambiaditos como estábamos nosotros, que si yo era la mujer que estaba a tiempo en todo, que era organizada, trabajadora, pues mi mamá se iba a sentir orgullosa de mí. Y ¿sabes una cosa? Tal vez siempre se sintió orgulloso de mí, pero con el dolor y con la herida. Entonces por eso siempre había un roce entre nosotras. Lo que yo no sabía era lo que mi mamá lloraba. Pues esa misma semana, el Señor me dice, tienes que hacer un live expresando todo lo que yo te mostré. ¿Quién es tu mamá? Primer tips para tú sanar con el otro. Entender Lo que su significa. herida. Mi mamá viene de padres divorciados. Entonces ella se dice con mi papá, nunca nos divorciemos, no importa lo que pase. Entonces lo que yo veía como una debilidad en ella realmente era su mayor fortaleza. Porque ella se propuso con mi papá que mis hermanos y yo no saliéramos a la calle. Como ella tuvo que salir. Lo que yo veía como debilidad, escúchame, mira cómo Satanás me engañó por tanto tiempo, haciéndome verla a ella como una mujer débil, que no se defendía, que no abría la boca, cuando en realidad estaba siendo fuerte porque estaba cumpliendo una promesa. No importaba lo destruida que estuviera su relación, ella no quería que sus hijos estuvieran de un lugar a otro, como ella lo tuvo. Ella no quería que pasáramos lo mismo. Eso no es amor. Claro Eso que es sí, amor. Eso es amor. A pesar de cuántas veces yo la hería, ¿tú sabes lo que es tu única hembra? Yo no llegaba a la casa cuando estaba con el proceso de las drogas. No llegaba ni llamaba. ¿Tú sabes lo que mi mamá sufrió y lloró? Ah, pero la mala era ella, no yo. Cuando tú te dejas de ver como víctima y te haces responsable, tú sanas y sanas a los demás. Entonces, que en ese momento, cuando el Señor me descubre todo esa noche, yo cumplo año el 28 de octubre, esa madrugada que el Señor me descubre todo, me doy cuenta de que el Señor había estado sanando a mi mamá porque yo no, la altivez, el ego, no me había permitido sanarla. Con una chica de la iglesia, con una hija de la iglesia, ellas estaban saliendo para todos los lados. Y un día, esa misma noche, el Señor me dijo, tu mamá nunca necesitó que tú fueras la hija perfecta. Tu mamá siempre necesitó que tú fueras su hija. Que tú andaras con ella. Que tú la escucharas. Nunca escuchaba un consejo de mi mamá. Todos los consejos que mi mamá me daba me parecían que ella me quería controlar. Que tú le escuches. Que le des la razón de vez en cuando. Y esa amiga mía, esa hija de la iglesia, estaba sanando el corazón de mi mamá. Porque estaba siendo esa hija. Y yo comencé a ver a mami de manera diferente. Su rostro está cambiando. ¿Qué le está pasando a ella? No soy yo que la estoy sanando. Y ahí esa noche el Señor me dijo, tu mamá no necesita una hija perfecta. Tu mamá necesita una hija con quien convivir, con quien hablar. Porque ella no tuvo eso. Wow. ¿Me entiendes? Entonces ella anhelaba de mí lo que yo no le estaba pudiendo dar por mi ego. Por yo verla a ella como la responsable de mi dolor y no hacerme responsable yo. Wow.
Aquí vemos, Sara, que, y es una parte muy importante, el hecho de tú reconocer que verdaderamente habían cosas que tú no estabas haciendo y que te tocaban hacer, que era lo que daba como resultado la herida entre ambos. Así es. Y que a veces nos cuesta, y es más, esa es la parte más difícil, el Así reconocer es. y hacer. ¿Qué tú le recomiendas a esas personas? ¿Cómo tú? Porque tal vez en ese momento el Señor te reveló, pero después de ahí hay un camino que recorrer, ¿verdad? Accionar. ¿Cómo tú decides? ¿Cómo tú empiezas a decir, debo de hacer esto con mi mamá, debo ir sanando? ¿Cómo empieza cómo empieza la situación de sanar esa herida con tu mamá y tú poder declararle a ella todo eso que estabas sintiendo y lo que pudiste ver? Ok, voy a leer Isaías 40, versículo 4 y 5. En el nombre de Jesús dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Cuando yo le pregunté al Señor qué significa esto, de que todo valle sea alzado, bájese todo monte, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane, el Señor me dijo, ve a tu interior. El ego, el falso yo, la altivez, echarle la culpa al otro, dejar de hacerte responsable tú de tus acciones, de tus actos, no tener la capacidad de pedir perdón. Alláname todo eso, enderézame todo lo torcido. Y entonces se manifestará mi gloria. Y todo ojo lo verá. Yo te voy a decir algo. Lo primero es humillarme. Hace pocos días me dijeron, está pasando una situación con fulano. Y yo, mira, Dios le está acorralando. ¿Sabes cuándo Dios te acorrala? Cuando tú no eres capaz de humillarte. ¿Sabes lo que hace la humillación? Que tú reconozcas tus fallas. Mientras el otro tenga la responsabilidad, tú nunca vas a ser transformado. Nunca. ¿Qué yo hice primero? Me di duro. Me dolió tanto esa noche. Le grité al Señor, ¿cómo puede ser? La palabra clama a mí. Cuando tú buscas todas las definiciones de la palabra clama, dice hasta gritar. Esa noche yo le lloré como una niña al Señor. Yo le clamé al Señor, le dije, ¿qué pasa? Tengo 37 años, tengo 36 años, nunca voy a sanar con mi mamá. Cuando el Señor me muestra todo, se cayó el velo, mi amor. Primero hay que humillarse. Cuando se cae el velo y tú puedes ver con claridad. Yo siempre pongo este ejemplo. Si tú estás sirviendo agua, hirviéndola, y tú no le has echado nada, el agua es transparente, ¿verdad? Pero si el agua está burbujeando, ¿tú puedes ver el fondo? No. Ya. Así es el alma herida. Inconscientemente está hirviendo. Tiene que templarse, tiene que bajarse, tienes que calmarte. Tienes que quitarle la responsabilidad al otro, hacerte responsable y decir, ¿qué parte tengo yo en esta situación en mi casa? ¿Qué parte tengo yo en esta situación con mi hija? Porque yo estoy dando el testimonio de madre, como hija. Pero tal vez hay un radio oyente que es la madre. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Yo tengo más tiempo que ella en el evangelio. Tú dirás, mi herida me decía, ella tiene que reconocer. Ella tiene que Mentira. pedirme perdón. Pero, ¿quién tiene más tiempo? ¿Quién debería dar frutos de dominio propio, de templanza, de fe, mansedumbre? Todos los frutos del Espíritu que conocemos. ¿Quién? Sara. Amén. ¿Sabes qué te hace más grande cuando tienes la capacidad de reconocer aunque el otro no esté viendo? Esa noche, mi amor, todo cambió porque yo vi a mi mamá como una madre que siempre se sacrificó por sus hijos, que decidió recibir los latigazos por amor, no por debilidad. ¿Qué me hizo el Señor? Hacer un video. Cuando yo le mandé ese video a mi mamá, todas las compañeras de la universidad de mi mamá me llamaron y dieron grito conmigo y me dijeron, tú no te imaginas cuántos años tenía tu mamá orando para que la relación de ustedes sanara. Wow. Y ese momento llegó. Llegó y te digo algo. El otro día yo estaba en una conferencia en una iglesia en San Cristóbal de sanidad. Parece que Dios me quiere llevar muy profundo por esa rama. Y cuando llegamos un poco tarde a la casa,
Mi mamá era una persona que solía alterarse mucho. Cuando nosotros estamos de camino, mi esposo me dice, yo no sé con qué nos vamos a encontrar. Eran las 11 de la noche y mi mamá tenía en mi casa desde las 4 de la tarde cuidándome a los niños porque era sábado el evento. Estábamos acostumbrados a que ella, molesta, actuara de una manera iracunda. Amén. Pero fue increíble. No pasó. Ella estaba contenta. Y cuando mi esposo volvió de llevarla, me dice, tu mamá es otra mujer. Y ahí me di cuenta que todo lo que el ser humano necesita es sanar. Amén. Qué lindo es escuchar esto, Sara. Y también impacta mucho la parte de que tú dices que tú estabas sirviendo en la iglesia, que ya tú estabas, que predicabas, que subías, pastora, que eras pastora ya y ministrabas orando a en muchas lengua, personas. profetizando, ministrando, liberando. Pero había una herida que sanar y eso nos da a entender que muchas veces nosotros estamos sirviendo, nosotros estamos en un ministerio, estamos ministrando a otras personas. Sin embargo, hay heridas que no estamos dispuestos a enfrentar, que no estamos dispuestos a reconocer. Y ahí está la parte esencial de esto, el reconocer y el nosotros decir hasta aquí, que fue lo que hiciste en ese momento. Quiero invitar a la gente a que si tiene alguna pregunta, a que si tiene pues algún comentario, a que si se siente identificada con este testimonio que está dando Sara, nos llame o nos escriba al 809-227-9290. Sara, y eso es muy común porque realmente nosotros a veces nos enfocamos en el que yo fui la herida, yo fui la maltratada y esa persona tiene que pedirnos perdón a nosotros. Sabes que yo te quería mencionar que actualmente yo estoy en un proyecto con, se llama Transforma RD. Es un proyecto que comúnmente empezó con las mujeres. Se trata de esto, de la sanidad interior. Y estábamos hablando de la cantidad de pastoras y líderes que nos han llegado a inscribirse en el proyecto, que están estupefactas con lo que se está hablando. Las dos clases que más impactan, una es la del perdón y la otra es de víctima a vencedor. Te puedo decir que aún entrando allí como socia, como mentora, estas dos clases que no las doy yo, impactaron mi vida de tal manera, mi amor, que fueron las clases que me hicieron preguntarme si yo de verdad era una víctima o era una responsable de lo que pasaba. Porque mi mamá nunca me hirió con conciencia de herirme. Ella hizo lo mejor que pudo. Pero la que sí lo hizo con la conciencia de que le estaba haciendo daño era yo. Entonces ahí yo me convertí en la responsable. Pero en la clase del perdón hay algo muy interesante que no quiero dejar de decirte. Y es que a veces solemos pensar que el perdón está afuera, pero el perdón realmente está dentro. La Biblia dice, un abismo atrae a otro a la voz de su cascada. Amén. Quiere decir que todo lo que tú atraes a tu vida es un reflejo de tu interior. Si tú dices siempre, a mí siempre me traiciona, la traición está dentro de ti, la herida está dentro de ti y tú estás atrayendo esto. Si tú dices, a mí siempre me abandonan, mi papá me abandonó y desde ahí en adelante todos los hombres con los que me he casado me terminan abandonando. La herida está dentro de ti. Si no sanas, vas a seguir atrayendo un abismo autodestructivo. Por eso hasta que yo no sanara la herida con mamá, no iba a poder ser madre de multitudes. Posiblemente yo estaba fungiendo como pastora, pero con la herida como madre no estaba fungiendo como madre espiritual. Y era cierto, muy trabajadora, muchos eventos en la iglesia, muchos dones, mucho fluir. Pero ¿y qué pasa con la sanidad? ¿Tú sabes cuándo yo me di cuenta que la cosa estaba grave? Cuando yo comencé a hablarle a mis hijos y a mi esposo como yo veía a mi mamá en la casa. El tema es que mi mamá hablaba desde la herida. Mi mamá habla ahora y tú te das cuenta que ya no es una mujer amargada. Era una mujer amargada. De la abundancia del corazón, habla la boca. Habla la boca. Entonces, la gritería, la disensión que mi mamá tenía constantemente era ¿qué? Dolor. Esa mujer cambió. Mi amor, yo quisiera enseñarte una foto. No, probablemente tengamos que invitar a tu madre acá a que nos cuente esa parte, ese testimonio de parte de ella. Que me desacredita.
Porque verdaderamente, y este testimonio impacta mucho porque tal vez muchas personas nos están escuchando ahí y esa relación, esa relación de odio, de ira, De amor tal y vez de odio. amargura, la tienen o la tienen con un hermano, la tienen con sus padres o la tienen con alguien, pero no los reconocen. O tal vez estaban en la misma posición que tú decías. Ella tiene que pedirme perdón a mí o ella tiene que sanar ella esa herida, no yo. Pero es de suma responsabilidad para nosotros reconocer eso. Y qué lindo, Sara, que tú motives a la gente a través de ese testimonio, porque a veces, aunque suena un poquito fuerte, pero a veces vivimos en esa doble vida de creer que somos sanos, de que está todo bien, pero verdaderamente en nuestro interior no hay nada que está bien. No, y te voy a explicar por qué. Nosotros actuamos en un 90% inconsciente. Tu mente, tus emociones actúan en un 10% consciente y un 90% inconsciente. Por ejemplo, tú no piensas voy a respirar, tú respiras. Tú no piensas voy a pestañear, tú pestañeas. Amén. Entonces, ¿dónde se guardan los traumas? En el inconsciente. Así que el ser humano tiene la capacidad de ir a trabajar, secarse las lágrimas y de ir a trabajar y seguir con una vida cotidiana, entre comillas, pero realmente en tu entorno, cuando reaccionas, no reaccionas porque sí, reaccionas desde el dolor. Te voy a poner un ejemplo simple. Una persona que fue injustamente tratada cuando niña, por ejemplo, una mujer que a los 12 años tuvo que ser la madre de sus hermanos, por poner un ejemplo, no quemó una etapa, ¿verdad? Entonces, esa mujer tuvo que ser madre a destiempo. Tuvo que cuidar. Eso es una herida de injusticia. Esa persona son las que el día de mañana, te voy a poner un ejemplo, pasa algo con un animalito, ¿verdad? Y son personas, por un lado, es bueno porque son muy altruistas, porque son los que van por las luchas por la justicia en el mundo, porque les quema, tienen ese dolor. Tal vez es la persona que tú le hablas alto delante de los demás y se siente humillado, se siente falsamente, o sea, se siente que tú lo estás acusando injustamente y reacciona de una manera muy fuerte. Perdón, tal vez es una persona muy perfeccionista porque no quiere que nadie la juzgue. Entonces, mi personalidad es la personalidad que Cristo dice que yo debo tener porque Él es el molde, Él es el camino, Él es la verdad, la vida. O mi personalidad realmente es una doble personalidad. En el altar le sirvo a Dios y parece que todo es perfecto, pero cuando me bajo de ahí estoy totalmente rota, llena de heridas, sangrando. Y el Señor me dijo a mí algo muy bonito. Si tu interior sana, todo lo que está a tu alrededor va a sanar. Excelente. 809-227-9290. Vamos a escuchar, Sara, a la gente, que yo sé que hay alguien por ahí que quiere decirnos algo o que tiene alguna pregunta. Tenemos la primera llamadita, Pura Vida. Buenas. Adelante. Buenas. Sí. Esta muchacha lo que está hablando es toda la verdad. Yo tengo un dolor muy fuerte con mi mamá de pequeña, pero un dolor así, y le cogí hasta mala voluntad y todo. Y después que tuve mi hija hembra, mi hija salió con lo mismo, así, me tenía como ese miedo, ese susto. Después yo pensé y oré mucho y estoy sanando. Y todo lo que dice, todo lo que ella dice, es cierto que a mí me está pasando. Oro mucho, pero es al paso. Y lo estoy pasando con mi hija también. Gracias. Bien, gracias por esa llamada, Sara. Y ahí vemos que se replica lo mismo cuando nos sanamos. Sí, mira, yo lo voy a escribir en algún momento, eso será un libro. No voy a decir el nombre ahora, pero el Señor un día me dijo, lo que tú no sanas en tus siguientes generaciones trascienden. Y yo te voy a decir la verdad, tú quieres que a tus generaciones le trascienda el bienestar de Dios, la buenaventuranza de Dios, la virtud, todo lo que es de buen nombre. Tú no quieres que tus hijos arrastren heridas, arrastren costumbres, hábitos destructivos. Entonces, mira qué pasa, y se lo voy a dar de consejo a la señora, que en sus oraciones, más que solamente pedirle al Señor que sane la relación con su hija, que le pida al Señor tácticas, estrategias, cómo acercarse. Porque cuando yo confesé, la culpa trae en sí castigo. Pero cuando nosotros nos confesamos, eso lo dice Proverbios, pero cuando nosotros nos confesamos, desmantelamos el mundo espiritual. Porque ya tú no te sientes que tú tienes la culpa,
sino que tú te haces igual responsable. Me confieso. Cuando yo hice ese video, mi mamá fue liberada. Pero en Transforma hicimos un congreso el 20 de abril y el Señor me dijo, cuando termines de predicar delante de todo el mundo, le van a llevar flores. Y tú vas a pararla y la vas a honrar. Y vas a reconocer públicamente que tu mamá hizo todo lo que podía con lo que tenía. Wow. Mi mamá lloró mucho, pero todos lloramos. En el congreso entero todos lloramos. Y fueron muchos los testimonios de personas que me dijeron, wow, volvemos a lo mismo. Humíllate, reconoce, no esperes que sea el otro. Parte de la sanidad es que tú te acerques. Tal vez el otro es tan débil, tal vez el otro tiene un velo tan grande, y si tú te atreves a acercarte, el otro se va a dar cuenta. Tú eres alto cuando te humillas, tú eres exaltado cuando te humillas, pero tú no lo haces porque tú quieres exaltación. Porque te voy a decir algo, la sanidad es exaltación. Porque ahora yo quisiera que mis hijos compartan esa sanidad con nosotros. Yo me di cuenta de que mis hijos estaban transfiriendo heridas. Son pequeños. Hay unos mellizos que van a cumplir 5 años en agosto. La otra hembra cumplió 6 en marzo. Y el varón cumplió 10 en diciembre. Son pequeños. Y yo estaba viendo en ellos patrones que querían hacer estragos con mi familia. Si yo no desbarataba eso, óyeme, escúchame, hazlo por tus hijos, hazlo por tus nietos, por tus siguientes generaciones. Desmantela al enemigo, quítate el velo y deja que Dios entre. La Biblia dice en el Salmo 147 que Él venda las heridas de los quebrantados de corazón. Lo que pasa es que solamente queremos venir a Dios para pedirle cosas materiales. No recibir, dijo Jesús, porque no saben cómo pedir. Porque pídenlo para lo que es perecedero. Debemos pedir para lo que es eterno. Por acá tenemos otra llamadita. Pura vida, buenas. Hola, buenos días. Buenos días. Cuéntenos. ¿Cómo estás? Muy bien, estamos bien acá. Qué bueno. Mira, tú sabes que yo me identifico mucho con lo que esta chica está diciendo, porque yo viví muchos años fuera y siempre quise venir aquí a estar con mi familia. Y hoy en día estoy aquí y yo siento que todo el mundo me da la espalda. Mira, no tengo amigas porque las amigas que tengo se me alejan mayormente. Yo pienso que la que tiene el problema quizás soy yo. Porque yo soy quizás un poco directa con la gente. No soy una persona que tengo hipocresía. Pero aún en mi tristeza yo siempre le pido a Dios que todas las personas que quieran alejarse de mí se alejen, pero que Él nunca me deje sola. Porque en todos esos años que yo viví fuera, siempre Dios fue mi amparo y fortaleza. Tengan buen día. Amén. Wow. Dios le bendiga. Tiene... Wow, no sé el nombre de ella, pero mami, yo oro por ti, porque tienes heridas muy fuertes de rechazo y de abandono. Y por eso terminas repitiéndose el ciclo siempre. Oro para que tú entiendas que debes estar orando constantemente por esas heridas que deben de sanar, que vienen desde tu niñez, tal vez generacional. A veces estamos peleando con cosas generacionales. ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado? Ay, en mi familia todas las mujeres quedan solteras. Ay, en mi familia todos los hombres son alcohólicos. Que el Señor reprenda, pero realmente hay cosas generacionales también. Oro para que sanes, porque pedirle a Dios que te quite a todos es una oración que no tiene sanidad, porque realmente lo sano, fíjate, el ser humano fue creado para convivir, para coexistir en sociedad. Amén. Cuando tú le dices al Señor que se vayan todos menos tú, está bonito. Es como que se vayan todos menos tu presencia. Es muy bonito. Pero la verdad es que esa oración la estás haciendo desde el dolor. ¿Por qué? Porque no quieres ser más rechazada y prefieres que nadie se te acerque para que nadie te vuelva A dañar. Fue lo que dijimos al principio, hay una herida abierta. Amén. Y cada vez que alguien llega, cada vez que alguien roza, ¿será que este me va a hacer lo mismo? La Biblia dice en Job, me aconteció lo que me temía. Si tú sanas, tú no tienes temor, porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, el temor de ser rechazada te está haciendo orar contrario. Entonces, ora al Señor para que sane esta herida, y te voy a dar un consejo en cuanto a tu familia. Si tú llegaste de fuera, llegaste a Estados Unidos, de cualquier país a donde tú hayas estado viviendo, y tú sientes que tu familia te rechaza,
creo que es importante que hagas una reunión con los más importantes, el núcleo más concreto, y te desahogues. Así mismo, mira, con lágrimas, con pañuelos, diga, yo me siento así, 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 pero yo los amo. Yo quisiera tener una restauración. Si ustedes se sintieron heridos porque yo me fui, si se sintieron abandonados, no es mi intención. Yo tengo esa herida, yo quiero sanar, yo quiero abrazarlo, yo quiero llegar a una actividad familiar y sentirme acogida. El ser humano nació para estar en familia. El primer ministerio que Dios creó fue la familia. Por eso es el ministerio más atacado. El enemigo ataca más la familia que la iglesia. ¿Cuántos pastores tú no sabes? ¿No te has enterado que tiene la familia desbaratada y la iglesia es exitosa? Así es. Señores, yo siento que este es uno de los de los invitados y de las partes como que nosotros no queremos acabar. El tiempo no nos lleva a que tenemos que hacerlo. Sin embargo, Sara, es importante que tú le hables a aquellas personas que tal vez en este momento se están sintiendo bien identificados con esto, que dicen, wow, eso es lo que yo estoy pasando. Y tal vez en estos momentos están entendiendo cuál es la raíz de todo lo que están pasando. Pero a veces es fácil escuchar el testimonio, decir, wow, qué testimonio más impactante o impactó mi vida, pero lo difícil es nosotros poner en práctica y que nosotros podamos ver cumplido ese testimonio también en nuestras vidas. Amén. En la madrugada, cuando me levanté a orar, estaba riéndose una hija mía porque el Señor me levantó a las 3:33. Hasta le tiré un print screen al celular. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A veces queremos conocer cosas grandes y ocultas, misteriosas de parte de Dios. ¡Wow! Los misterios de su palabra y esto, pero ¿qué tal si ese clamor se levanta para que Dios te muestre cosas grandes y ocultas que tú tienes dentro de tu corazón? Que tú ni te acuerdas, porque cuando comencé el proceso de sanidad, ¿sabes lo que aconteció? Que me comencé a recordar de días en donde fui altamente traumada y comencé a orar por esto. Cosas que estaban dormidas, cosas que estaban como escondidas, cosas que estaban en gavetas que yo no había abierto, habitaciones que yo no había abierto. Yo te invito, ¿sabes qué? A estar desnudo como en el huerto del Edén delante de Dios. A no esconderle nada a Él ni a nadie para que tú puedas sanar. Pero además de todo, quiero decirte algo. En la madrugada el Señor me decía, háblales a todos para que dejen de ser oidores y se conviertan en hacedores. Cuando tú sabes, ya reconoces, sabes que hay una herida, sabes que tengo que sanar, ¿qué tengo que hacer por eso? Comenzar a orar y comenzar a buscar herramientas. Yo te puedo hablar de las que conozco, de las que me han ayudado. O de la más importante de todas, porque tenía años sirviéndole a Dios. Pero hay un proyecto cuya directora se llama Teresa García. Carol Germán estuvo con nosotros en ese evento de Mujer Florece. Ella la conoce bien. Se llama Transforma RD. Pueden buscarlo en Instagram. Estos son 12 clases en donde vamos a trabajar internamente el perdón, tu genealogía, conocer tu familia, con qué estás peleando a nivel emocional, espiritual y físico. Vamos a trabajar un tema muy fuerte con los matrimonios. Los matrimonios por el mismo tema de las heridas están siendo muy golpeados. Vamos a trabajar el poder de la palabra, el poder de la oración. Vamos a trabajar contigo la sanidad interior. Esto es un movimiento, déjame decirte, no es un proyecto. De hecho, de las primeras chicas que estuvieron con nosotros cuando dimos Transforma la primera vez, ya se están levantando como líderes en España, en México, en Venezuela, en todos los países. Estamos tan agradecidos con Dios porque está creando un movimiento que no se va a quedar, no se está quedando solamente en la República Dominicana. ¿Por qué te digo esto? Si ya te humillas y el Señor te revela, necesitas herramientas, necesitas acompañamiento, necesitas una comunidad. Amén. Yo te pudiera decir, estoy pastoreando una iglesia que se llama Hora de Esperanza, que está en el 30 de mayo en la Independencia, en el Club Amparo. Allá te recibo de mil amores. Pero la iglesia trabaja de manera integral, un todo. Este proyecto es específicamente para sanar. Si estando dentro del proyecto no tienes iglesias, entonces quieres congregarte en Hora de Esperanza, ok, perfecto. Pero me invitaron para hablar de sanidad. Entonces ahora mi interés es que tú entiendas que debes de sanar. Que no te quedes solamente en el llanto, que no te quedes solamente en el llorar, que no te quedes solamente en echarle la culpa al otro. Que te levantes por ti, porque te mereces todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre,
todo lo que tiene virtud. Eso es lo que tú te mereces porque así fue que Dios pensó de ti. Amén. Y tu familia también. Así es. Vamos, en este minutito que nos queda, Sara, vamos a orar para que Dios se restaure también y para que esas personas que están ahí, que tal vez están escuchando, que están llorando, que están diciendo, esta ha sido la palabra que me hacía falta, pues para que Dios complete la obra en sus corazones. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, primeramente por esta oportunidad. Tú me enseñaste que el oído de cada ser humano es un óvulo en donde tú plantas tu semilla, amado Dios. Que esta semilla caiga en tierra fértil, Señor. Que esta semilla cale, haga raíces, Señor. Que dejemos de estar solamente quitando la mala hierba y comencemos a arrancar de raíz todo lo que está destruyendo nuestro interior. Que salga todo veneno que el enemigo ha querido plantar, incluso aquellos que ya tienen 30 años sirviéndole a Dios y están teniendo situaciones en su matrimonio, enemistades con sus hijos, atendiendo la obra del Señor y destruyendo su propio hogar cuando lo más sagrado que tú le diste a la humanidad fue su núcleo familiar, amado Dios. Yo te pido por cada uno de ellos y por la autoridad que me diste de sanar y sanar a otros, yo te pido que todo el que esté escuchando esta oración ahora comience su proceso de sanidad y comience a tocar puertas, a pedir perdón, a sanar, a sacar, a confesar, amado Dios, que todo veneno arraigado en su corazón, toda amargura, toda ira, toda contienda, toda división, todo chisme, toda murmuración que ha estado penetrando en sus familias a causa del dolor, sea desarraigado de raíz, amado Dios, y que recibamos ese antídoto que es Cristo Jesús, pero ya no falsamente, sino genuinamente, Señor, para que podamos ser luz en medio de tantas tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Yo sé que Dios está orando y muchas personas están escribiendo ahí, recibiendo esta palabra y recibiendo este testimonio. Sara, vamos a dar un número de contacto, tus redes sociales, para que las personas que quieran ir también a esta parte de Transforma puedan asistir y puedan contactarse con ustedes. Ok, en Transforma el Instagram es Transforma _ o rayita abajo RD. Y el número de teléfono que tenemos para las inscripciones o para tener todo tipo de información es el 809-919-9717. Y el mío es 849-360-7936. Sara, una servidora, mi esposo José Augusto, nos quema la familia y por eso sabemos que vamos a levantar muchas familias sanas en esta generación. Se va a acabar la mentira del enemigo. Así es. Muchísimas gracias, Sara. Sara Estefan García, pastora, y que vino hoy a contarnos un testimonio que yo sé que marcó y que va a servir para que personas despierten y se atrevan a sanar esa herida que hay en su corazón. A ustedes recuerden que si llegaron tarde a esta conversación, pueden entrar a nuestro canal de YouTube Pura Vida Network y ahí lo van a encontrar. Será hasta el próximo miércoles que vamos a recibir acá a otra invitada de lujo en este segmento Mujeres Sin Límites. Recordarles también que pueden entrar a nuestro Instagram Pura Vida Women y ahí van a encontrar mucho contenido de Mujeres Sin Límites. Será hasta el próximo miércoles, pero nosotros seguimos acá disfrutando de buena música y de todo el contenido de Contigo en tus mañanas. Dios le bendiga mucho. Nuestros clientes.